Hola, buenas tardes. Me llamo Anto Ortega y les voy a exponer sobre otro trastorno del ánimo que es el suicidio. Para representarlo les puse este símbolo, que es un tatuaje realmente. El punto y coma representa la opción de detenerte, pero decidir continuar. Y el infinito, que significa para siempre. Y les puse esta cita que representa muy bien lo que vamos a ver en esta presentación. Es de Durkheim, que es un autor que vamos a ver mucho. Y dice, el suicidio, ese misterioso y trágico acto individual, es a menudo un síntoma de problemas más profundos y sociales. La tasa de suicidio de una sociedad puede revelar su salud y bienestar colectivos, así como sus desafíos y tensiones internas. Es un espejo en el que podemos examinar la calidad de las relaciones humanas y la adaptación de los individuos a su entorno. Este es el índice de lo que vamos a ver. Vamos a ver historia, clasificación de Durkheim y categorías de Durkheim, teorías, abordaje del DSM-5, características del acto suicida, factores de riesgo y tratamiento. Vamos a empezar hablando de la historia del suicidio. Para los antecedentes, vamos a ver que la palabra suicidio deriva de su raíz etimológica que significa matarse a sí mismo. Es un término que apareció primero en el siglo XVII de la literatura francesa. Esta es una pintura del siglo XVII de Francia que representa pues el acto del suicidio. Y no fue hasta 1897 que Durkheim estableció la primera definición de carácter científico, que decía, se llama suicidio a toda muerte que resulta mediata o inmediata de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo que ella debía producirse ese resultado. Eh, es un derivado del texto del libro del suicidio de Durkheim, que no sabe el año, pero pues es de 1897. Para abordar el suicidio, tenemos que reconocer, antes de entrar a los temas pesados, que no es meramente un acto personal, o sea, que no está aislado de la sociedad. Lo vamos a ver más adelante en los factores de riesgo, pero se van a dar cuenta que muchos son externos al individuo. Y esta es una cita que encontré, que dice que la solitud no viene de estar solo, sino rodeado de personas que no te entienden. El sentimiento profundo del aislamiento llega cuando te das cuenta que hasta la persona que está al lado de ti es inalcanzable. Las estadísticas en México, en 2021 sucedieron casi 8.400 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, que representan más o menos 6.5 por cada 100.000 habitantes. Y de estas gráficas podemos ver que el grupo más afectado son los hombres, y en las edades podemos ver que son de 15 a 29 y alcanzan hasta 16.2 muertes por cada 100.000 habitantes. Aquí nomás quería enseñar el, el estado de Baja California a comparación de los demás estados de México, que estamos en un rango pues, relativamente bajo a comparación de los demás. Ahora sí vamos a entrar a los temas pesados. El primero es la clasificación de Durkheim. Y después de estas son las categorías de Durkheim, que son similares, pero ya explicaré las diferencias. Entonces, en estas clasificaciones, este, Durkheim se basó en la teoría de que el suicidio solo ocurre en personas con estado de locura o enajenación mental, que luego pues, no lo descarta, pero desarrolla otra teoría, la sociológica, que ya integra al individuo con la sociedad. Pero ahorita vamos a ver las que están relacionadas con estados de locura o estados de alteración mental. Pues. El primero es el suicidio maniático, que ocurre en personas que tienen alucinaciones o creencias delirantes, y ellos acuden al suicidio como una escapatoria de estas alucinaciones. Y luego el suicidio melancólico, que es en personas que tienen extrema depresión y que nada de la vida les parece atractivo. Entonces esos pensamientos de suicidio son constantes en ellos. El siguiente es el suicidio obsesivo, que se caracteriza por una fuerte necesidad de quitarse la vida, aunque no tenga motivo. El libro dice que en un principio el individuo lucha contra él hasta que cede al deseo. Y luego tenemos el suicidio impulsivo, que es muy similar, pero este ocurre de manera repentina. El libro de Durkheim da un ejemplo que es un hombre que está pues viviendo en paz y de repente se le ocurre saltar de un acantilado, así sin ningún motivo ni antecedentes, y ese sería el suicidio impulsivo. Ahora vamos a ver las categorías de Durkheim, que son similares a las clasificaciones de Durkheim, pero ahora es integrado
con la sociedad y el papel del individuo en la sociedad. Entonces Durkheim desarrolla esta teoría sociológica del suicidio. La desarrolla en el siglo XIX porque durante la urbanización de Francia hubo una tendencia a los comportamientos suicidas. Y la teoría la explica con este esquema, que vamos a ver ahorita cada uno individualmente, pero nomás quiero que saquen de aquí que los ejes va a ser la integración social y la regulación social. El primero es el suicidio egoísta. En este vamos a ver el eje nada más de integración social. En este no hay suficiente integración social y por eso se llama egoísta, porque es como si el individuo estuviera solo. Este suicidio ocurre porque la persona no se siente desconectada o aislada de la sociedad y no tiene conexiones ni apoyo emocional. Luego tenemos el suicidio altruista, que es como lo contrario del suicidio egoísta. En este hay mucha integración social. Y el ejemplo que ponía el libro es de los kamikazes. Los kamikazes sentían esa fuerte responsabilidad a su sociedad, a su nación, sentían que tenía que dar la vida. Y están estas citas que no sé cuál era. Es volar hasta el último aliento o alas de Dios. Entonces el suicidio altruista se produce cuando una persona se sacrifica a sí misma en beneficios de otros o una cosa más grande. Luego tenemos el suicidio anómico, que ya cambiamos de eje. Ya no es integración, ahora es regulación social. En el anómico no hay suficiente regulación social. Se relaciona con la falta de regulación y control en la vida de las personas debido a cambios bruscos en las circunstancias sociales. Yo les puse el ejemplo de la Gran Depresión. Este es el presidente Hoover, este es el presidente Roosevelt y le deja todos los problemas de la Gran Depresión. Eh, y en esta etapa de Estados Unidos hubo una tendencia muy alta a los actos suicidas, porque pues no había exactamente eso, regulación, y hubo cambios bruscos en las circunstancias sociales. Luego tenemos el suicidio fatalista, que está del otro lado del anómico. En esta hay mucha regulación social. Ocurre cuando una persona se siente atrapada en una situación de opresión o control excesivo. No encontré ejemplo exacto, pero aquí está ilustrado. Se encuentran oprimidos o muy controlados y tienden al suicidio como una forma de escapar de su sufrimiento. Ahora vamos a ver el suicidio aplicado a otras teorías. La primera perspectiva con la que lo vamos a relacionar es la psicoanalítica de Sigmund Freud. Nomás hay que recordar que puntos importantes de esta teoría era la relación entre el consciente y el inconsciente, y habían otros puntos como el ello, el yo y el superyo. El primer punto, pues nomás es una relación entre el duelo no resuelto y las tendencias suicidas. Nosotros lo vimos como duelo patológico, creo que lo vimos el tema pasado. Luego, el segundo punto es algo que postuló Freud, que habían dos instintos básicos en la vida. El instinto de vida, que es el eros, y el instinto de la muerte, que es el thanatos. Y dicen algunos psicoanalistas que el suicidio es una manifestación del thanatos. Y luego tenemos el tercer punto, que es como más coherente. Eh, Dice que el suicidio es un resultado del conflicto interno. O sea, estamos hablando de inconsciente, que lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Y que este conflicto interno puede llevar a sentimientos de desesperación y autodestrucción. Y luego este es el que más me pareció interesante, que dice que por ejemplo, un individuo que es feliz y luego va empeorando su calidad de vida o su estado psicológico, acude al suicidio como una forma de regresión para regresar a ese estado feliz. Aquí seguimos con la perspectiva psicoanalítica de Freud. Vamos a ver cómo dinámicas suicidas pueden ser desencadenadas por cómo te identificas, como identidad del yo. Habíamos visto que el super yo era como tu moral, de lo que estaba bien, y luego el ello son como tus deseos, y el yo es lo que modula estos dos y es lo que le enseñas al mundo. Nos vamos con lo más fácil primero, el yo grandioso. El yo grandioso son las personas que tienen un alto sentido de superioridad y que se sienten amenazados cuando a otros les va bien o cuando a ellos les va mal, y esos pensamientos o esos sentimientos los pueden conducir a tendencias suicidas. Luego tenemos el yo enfurecido, que son personas que tienen imágenes negativas de sí mismas, que pueden ser por traumas pasados, y estas son como la misma persona, pueden acudir al suicidio para liberarse de ese enojo hacia ellos mismos.
Y luego el yo en peligro. El yo en peligro está un poquito más difícil porque habla de los problemas que tienen algunas personas para establecer relaciones. Algunas personas no pueden establecer relaciones y otras que sí las establecen tienen miedo a ser absorbidas por ellas. Luego tenemos el yo vulnerable. El yo vulnerable son las personas que por naturaleza tienen características de tendencia suicida o depresión. Por ejemplo, aquellos que dependen mucho de sus relaciones o que tienen dificultades para manejar emociones van a tener esas tendencias. Luego tenemos el yo reflejado. Son las personas que reflejan los sentimientos de los demás en sí mismos. Por ejemplo, si ven a alguien triste, van a pensar ellos que ellos están tristes. O si alguien piensa mal de ellos mismos, pues ellos también van a pensar mal de ellos mismos, pues. Otra teoría con la que vamos a relacionar el suicidio es la neurobiología del suicidio. De aquí, pues relevante, pues los aspectos hereditarios no son, porque no se ha encontrado nada conclusivo. Pero sí muy importantes son los neurotransmisores, más que nada la serotonina, dopamina y noradrenalina. Aquí, por ejemplo, los niveles bajos de serotonina y la disfunción de los receptores serotoninérgicos se han asociado a intentos severos de autoeliminación y una percepción de desvalorización del individuo. Estos son genes de aspectos hereditarios. Nomás les quería aquí marcar que están todos estos son relacionados a la serotonina. De aquí es lo mismo, neurotransmisores, pero ahora estamos hablando de dopamina. Se ha encontrado que niveles bajos de dopamina en pacientes causa un trastorno que se llama anhedonia, que es que de actividades que normalmente son placenteras, los pacientes no reciben el placer normal. Esto nomás la liberación de serotonina. Y en estos pacientes que presentan el trastorno, se ha encontrado que el núcleo accumbens está atrofiado o disminuido de tamaño. Ahora vamos a ver el abordaje del DSM-5. Este sí está complicado, entonces despacito y con paciencia. El DSM-5 es el manual de diagnóstico y estadísticas de trastornos del ánimo. Entonces vamos a ver que está medio confuso, pero el trastorno de comportamiento suicida, en el DSM-5 en realidad no se estudia aparte, sino que es como parte de los criterios de otros trastornos, como ejemplo este es el de depresión mayor, y sale uno de los criterios para el diagnóstico, son los pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Les voy a poner en una diapositiva más adelante que ya se propuso el trastorno de comportamiento suicida como una patología aparte y salen los criterios. Entonces estos criterios nos los vamos a saltar porque salen en la diapositiva más adelante. Pero de aquí muy importante es que el acto no debe cumplir con los criterios para la autolesión no suicida, que es otra enfermedad que vamos a ver ahorita más adelante. Y se tiene que diferenciar de esta y los criterios los vamos a ver más adelante en la otra diapositiva. Y que en el DSM-5 pues nomás se considera como uno de los criterios para el diagnóstico de otros trastornos mentales. Entonces de aquí vimos que todos estos son como clasificaciones de las depresiones. Vimos el trastorno depresivo mayor y uno de los criterios son esos pensamientos suicidas. Pero hay muchos más, pues. Van a salir más adelante en las comorbilidades. Pero saber que en el DCM, el suicidio pues es nomás como parte de los criterios para estos trastornos. Aquí es donde ya se propone el trastorno de comportamiento suicida como una patología aparte y se establecen los siguientes criterios. El primero es que en los últimos 24 meses el individuo ha realizado un intento de suicidio, luego que el acto no cumpla con los criterios de autolesión no suicida, que los vamos a ver más adelante, que el diagnóstico no se aplica a la ideación suicida ni a actos preparatorios, el acto no fue iniciado durante un estado de delirio o confusión y no fue llevado a cabo únicamente por un objetivo político o religioso. Y luego están las comorbilidades. Esto es lo que les decía que aparecía en otros trastornos mentales. Eh, es más común verlo en trastorno bipolar, de depresión mayor, esquizofrenia, trastornos de ansiedad,
por consumos de sustancias, de la personalidad antisocial, de la conducta alimentaria y los trastornos de adaptación. Y sale, raramente el comportamiento suicida se presenta en individuos sin una patología mental evidente. Y vimos algunas de esas patologías en la tabla pasada, que salían clasificaciones de la depresión. Muchos de ellos tienen el suicidio o pensamientos suicidas como criterio diagnóstico. Ahora la autolesión no suicida. Este es como el diagnóstico diferencial del trastorno de comportamiento suicida, como lo he mencionado. Tiene todos estos criterios, pero la diferencia con el otro trastorno radica en que básicamente este no busca la muerte, sino que es daño autoinfligido para buscar aliviar el malestar emocional. Ahora vamos a ver unas características del acto suicida. Las características o señales o advertencias del acto suicida las vamos a dividir en verbales y no verbales, y cada una tiene uno directo y uno indirecto. Las señales verbales directas, por ejemplo, son declaraciones sobre la intención de suicidarse. Es, por ejemplo, quiero morir o me voy a matar. Y luego tienes las señales no verbales directas, que también son muy explícitas, como tomar una cantidad peligrosa de pastillas o mostrar una conducta de riesgo clara y evidente. Y luego las señales indirectas eh, sugieren pensamientos y comportamientos suicidas, pero son que se tienen que como que deducir. Señales verbales, por ejemplo, son no puedo soportar esto más o mi familia estaría mejor sin mí. Y luego en señales no verbales indirectas tienes comportamientos muy clásicos como el aislamiento social, cambios en los patrones de sueño o alimentación, o la pérdida de interés en actividades previamente disfrutadas. Como pueden ver, pues estos son muy compartidos con los otros trastornos que vimos, como con los trastornos depresivos o de duelo patológico. Esto es lo mismo que mencioné la diapositiva pasada. Son señales de advertencia sobre el suicidio. Aquí se dividen más en hablar y sentir. Por ejemplo, en hablar sobre querer morirse sería un verbal directo. Y luego sentir gran culpa o vergüenza o ser una carga para los demás, pues ya sería indirecto. Y luego sentirse, pues no lo abordamos en la pasada. Este ya es como más individual, de algo que te percatas tú mismo. Y es sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o sin razón para vivir. Extremadamente tristes, ansiosos, agitados, un dolor insoportable, emocional o físico. Y luego los cambios de comportamiento, que son los no verbales indirectos. Y habíamos mencionado alejarse de los amigos, aislamiento. eh, mm, y habíamos mencionado también que ya no se disfrutaban las mismas actividades, cambios alimenticios y pues consumo de sustancias dañinas. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Aquí dividimos los factores de riesgo en modificables, no modificables e individuales. Factores de riesgo. Modificables pues son depresión y otros trastornos de la salud mental, abuso de sustancias, acceso a medios letales, falta de acceso a la atención médica y salud mental, falta de apoyo social o redes de apoyo debilitadas. Y luego no modificables tienes factores como la edad, el género. Habíamos visto que era más prevalente en hombres. Orientación sexual por discriminación más que nada. Antecedentes familiares de suicidio o trastornos de salud mental. Y luego factores de riesgo individuales. Sentimientos de desesperanza, historia de abuso o trauma, problemas de salud física crónica o discapacidades, crisis personales como la pérdida de empleo o la ruptura de relaciones. Y estas tres secciones y todos estos factores de riesgo pues promueven el trastorno de conducta suicida. Pero también tenemos factores protectores que disminuyen el riesgo de padecerlo. Y tienes fuertes conexiones sociales y apoyo emocional, acceso a atención médica, habilidades de afrontamiento efectivas y sentimiento de propósito y esperanza en la vida. Ahora vamos a ver el tratamiento. El tratamiento está dividido en dos, en psicológico y médico psiquiátrico. En el psicológico encontré que habían tres tratamientos terapéuticos con respaldo empírico sólido. La terapia dialéctica conductual, la terapia cognitiva para la prevención del suicidio y la evaluación y manejo colaborativo de la suicidabilidad.
El único que encontré explicación fue la terapia dialéctica conductual, que es básicamente una terapia encaminada a ayudarle al paciente a que refleje sobre sus propios problemas y promover que él mismo adopte una conducta más saludable. Y los otros dos, pues no encontré mucha información, pero pues están encaminados al mismo objetivo que la TDC. Y luego en el manejo médico psiquiátrico, pues ya sabemos que hay fármacos antidepresivos y fármacos que manejan las patologías de fondo del trastorno de comportamiento suicida, que viene en la otra diapositiva. Y en casos graves, cuando no se responde a tratamiento farmacológico, está la terapia electroconvulsiva, que la hemos visto en otra presentación, que pasa ondas cortas de corriente que causan microconvulsiones. Y, y pues se usa para este tratamiento, pero nomás en casos graves que no responden a los tratamientos farmacológicos. Esta es una tabla de todas las drogas aprobadas por la FDA para tratar el trastorno de presión mayor, que uno de sus criterios diagnósticos habíamos visto que era el comportamiento suicida. Yo sé que algunos ya los hemos visto, pero pues todos estos están comprobados que ya son efectivos para el tratamiento de estos trastornos del ánimo. Ahora vamos a ver un breve caso clínico que incluye un trastorno de comportamiento suicida. En el motivo de consulta se los voy a leer y voy a tratar de nomás subrayarles lo que es importante que ya vimos porque hay varios diagnósticos en este padecimiento. Dice, un adolescente de 17 años y un mes acude a nuestro centro acompañada de sus padres tras su tercer intento de suicidio. Los padres explican que la ven triste, deprimida, incluso agresiva, especialmente fuera de casa. Creen que realmente quiere matarse. Todo parece indicar que el desencadenante principal fue la intervención practicada en septiembre de 1995 para extirparle un quiste de ovario. En menos de 24 horas tuvo que volver a ser intervenida en urgencias por una hemorragia provocada por la misma operación. A raíz de estas intervenciones comenzó a verse gorda y realizaba conductas como esconderse para cambiarse de jersey. Este cambio de conducta sería una advertencia, sería no verbal indirecta. Estaba complejada, a partir de ese momento se inician las reiteradas amenazas e intentos de suicidio, para las cuales se sirve en una primera ocasión de fármacos, posteriormente una mezcla de alcohol y pastillas, y en el último realiza un intento de inyectarse aire con una jeringuilla. Estos ya son, pues no son advertencias, ya son intentos formales de suicidio, y son parte de los criterios diagnósticos. Esto sería el primer punto, que era un intento de suicidio en los últimos 24 meses que no sea por una autolesión no suicida. Entonces ya tienes cambios de comportamiento y los intentos de suicidio. Ahora tenemos la exploración psicopatológica. En esta se van a observar principalmente los cambios de comportamiento y de ánimo. Por ejemplo, salen síntomas depresivos, anedonia, deterioro del humor, insomnio intermitente y sueño agitado, ideación suicida e intentos autolíticos. Y lo tiene síntomas de ansiedad y otros síntomas que son como fobias. Pero los importantes pues, son los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad. Esta es la exploración psicológica. Puse la foto porque no sabía que era este primer apartado. Y luego se puse que esta era como la explicación final. Y dice que tiende a reprimir todo tipo de expresiones emocionales, irritabilidad, sentimientos de inadecuación, baja autoestima, necesidad y reclamo de afecto. Se muestra temerosa, temor a las enfermedades crónicas y somatizaciones. Somatizaciones como la manifestación física de lo emocional. Entonces estos cambios son compatibles con lo que habíamos mencionado de cambios en el ánimo y en el comportamiento. Y ya estos son los diagnósticos. Ya les había mencionado que tenía varios diagnósticos, pero nos concentramos principalmente en el trastorno de comportamiento suicida. Pero también estaban añadidos el trastorno límite de personalidad, el trastorno depresivo no especificado y el trastorno de ansiedad generalizada. Y ya sería todo por mi parte, gracias.